Muy buenas tardes a quienes nos escuchan a través de las ondas de Radio Diferencia en el 95.3 y también le damos la bienvenida, por supuesto, a ustedes que nos están viendo a través de Radio Diferencia y Televisión. Por supuesto que a esta hora, al mediodía, ¿cierto?, cuando ya comenzamos con estas informaciones generales, en nuestra mesa de trabajo se encuentra Bárbara Sánchez, quien es la encargada del vacunatorio del CESFAM de Payaco, Lautaro Caro Ríos. Pero también en cualquier momento estará con nosotros Rodrigo Hanschuk, el director de este CESFAM. Mientras tanto, muy buenas tardes, Bárbara, por estar acá con nosotros. Y por supuesto hay importantes informaciones que tienen que entregarnos y esto está relacionado precisamente con la campaña de vacunación contra la influenza. Por favor, ¿nos puedes expresar de qué se va a tratar este tema, por favor, en general? Buenas tardes a todos los vecinos, buenas tardes igual. Bueno, lo principal en este momento que queremos informar a la comunidad es que comenzamos la campaña de vacunación influenza 2023, comenzó desde la semana pasada, el día 15. Y queremos contarle un poco cómo se está trabajando, cómo estamos distribuyendo los tiempos, los horarios del vacunatorio, dónde estamos saliendo a vacunar, qué es lo que se está haciendo. Para poder lograr, este año nos aumentaron la cobertura, un 85% de la población. Normalmente es un 80%, todos los años lo logramos, el año pasado estuvo muy difícil la campaña de vacunación influenza porque la gente prefería vacunar solamente contra el COVID y la influenza como que la fue postergando. Pero este año nos tenemos que poner las pilas, hay que vacunarse contra la influenza porque es una enfermedad bastante común y que está atacando bastante fuerte también a algunas personas que ya les ha dado este año. Sí, hace algún tiempo atrás nosotros habíamos realizado precisamente una nota con respecto de todo lo que iba a significar estas vacunaciones, ¿cierto? Venía todo un plan ya que tenían que realizarse. Ahora, en los colegios también se tiene que efectuar esto. Es obligatorio para los colegios la vacuna contra la influenza, pero es alternativo lo del COVID. A ver, acláranos ese punto, por favor. Claro, la vacunación de la influenza tiene grupos objetivos para vacunar. Ya dentro de los grupos objetivos está primeramente el personal de salud, que siempre se comienza a vacunar desde antes que se lance la campaña a toda la población. Las personas de 65 años y más, los enfermos crónicos, las embarazadas en cualquier etapa de la gestación, los niños desde los 6 meses hasta quinto año básico, los profesores, educadores, todos los que están con niños igual hasta quinto básico, ya trabajadores avícolas y de criadores de cerdos, y eso principalmente son las poblaciones que son objetivo principal para vacunar, las más vulnerables que pudieran enfermarse de esta enfermedad complicada. ¿Ya tienen la coordinación ustedes con los establecimientos educacionales? Hemos estado comenzando con la coordinación. Ya lo primero que se hizo fue vacunar los LEAM. Ya vacunamos la semana pasada los LEAM, nos queda solamente un LEAM en Reumen, que por tiempo la semana pasada no alcanzamos, pero ya está coordinado para el día de mañana. Y comenzamos desde el lunes con los jardines infantiles de acá de Urbano. ¿Ya? A ver, van a ver por día ciertos establecimientos educacionales, 1, 2 o 3. Sí, se va coordinando de acuerdo a la cantidad de niños que tengan, se van coordinando los establecimientos. Ya, como les digo, partimos primero con los establecimientos de jardines infantiles urbanos y luego comenzaremos ya con los colegios y los jardines infantiles de rural. Ya, de momento, como les digo, la programación y la vacunación ya se está comenzando acá en Payaco. De hecho, hoy día están en Raíces de mi Pueblo, si no me equivoco, que se llama Alex Michelle Bachelet. Sí. Y tenemos programadas hasta la próxima semana jardines infantiles acá en la comuna. Y luego comenzamos ya con las escuelas urbanas y de ahí ya salimos a los sitios rurales ya con los colegios y con los jardines infantiles de toda la urbe rural. Bueno, lo decíamos en principio, le damos la bienvenida a Rodrigo Hanschuk, quien es el director del CESFAM, Lautaro Caro Ríos. Muchas gracias por estar acá. Sabemos que anda súper apurado, corriendo de un punto a otro, ¿cierto?, en nuestra comuna. Bienvenido, Rodrigo. Sí, gracias, Orlando. Tuve que incorporarme un poco más tarde, pero Bárbara, como muy bien decía, estamos en el proceso de campaña de vacunación. Vacunación que se suma a otras vacunaciones como la de COVID, que ya es una estrategia que viene hace 2 años prácticamente. Y la idea del enfoque que le queremos dar a la vacunación este año es una vacunación más bien comunitaria, como ha sido en otros momentos también,
donde nosotros lleguemos a los lugares donde es necesario vacunar y no las personas necesariamente al CESFAM. Y en eso Bárbara estaba explicando muy bien algunos ejemplos de jardín infantiles y otros recintos de educación. Y ese es el objetivo como de esta campaña, avanzar un poco más hacia el CESFAM, hacia el modelo de salud familiar que tiene que ver con el enfoque comunitario que es muy importante. Rodrigo, en una nota anterior, se recuerda, también habían visto ustedes algunos puntos que se podían llegar a instalar en diferentes sectores de nuestra ciudad y también de la comuna. ¿Se mantendría eso? ¿Puntos de vacunación te refieres? Puntos de vacunación, sí. Exacto, o sea, la idea es ir avanzando. Hemos tenido puntos de vacunación en la municipalidad, por ejemplo, Claro. en el centro. La idea es avanzar en la medida que tengamos contacto también con los dirigentes y dirigentes que de repente tienen sedes sociales. No es necesario llevar un toldo para poder ejecutar alguna labor. Y en ese camino estamos empezando recién esta campaña de vacunación. La campaña de la influenza es bastante esperada, en especial por la población mayor y con patologías crónicas, así que esperamos tener una buena cobertura. Porque más allá de vacunar o de llegar como CESFAM a toda la población, lo importante aquí es la efectividad que tienen las vacunas para poder evitar o disminuir los síntomas de distintas enfermedades, pues principalmente las respiratorias, que ya se nos acerca bastante rápido a la temporada. Los fríos en las mañanas las personas lo han notado. Y eso involucra también un aumento de la demanda para el CESFAM. Bueno, lo conversábamos previamente acá con Bárbara, ¿cierto? Ya están los jardines infantiles, los LEAM, y por supuesto ya se vienen los colegios. Pero qué punto importante es el que acaba de señalar también cuando nos dice que podrían ser también las sedes de las juntas de vecinos, tal vez un club deportivo que se coloque en contacto con ustedes y podrían coordinar esa vacunación en ese lugar. Sí, o sea, está la disponibilidad de recursos humanos, técnicos para poder ir a distintos lugares, incluso en horario diferido. Ahí Bárbara podrá ayudarme también en eso, pero se ha ejecutado en otras veces que se ha ido a, no sé, para cuerpos de bomberos, posterior al horario laboral de 8 a 5, que es como el horario de funcionamiento principalmente del CESFAM. Así que la idea es buscar estrategias, porque lo importante aquí es que mientras más vacunación tengamos, más protegida está la población y menor demanda asistencial vamos a tener durante el invierno, que ya, como dije, se nos acerca. Bárbara, sí, la gente de repente es un poco reacia, ¿cierto?, a las vacunas. ¿Se produce ese problema con ustedes acá? Sí, se produce el problema en este momento, por ejemplo, se pueden administrar en conjunto las dos vacunas, influenza y bivalente al mismo momento, ¿ya? Y también eso cuesta a veces, hay personas que prefieren no vacunarse y después no vuelven por la vacuna que les falta. Entonces hay que aprovechar la oportunidad de vacunación. No producen mayor complicación las vacunas a excepción de las molestias locales, que generalmente un poco de dolor, puede ser un poco de inflamación, enrojecimiento, pero que no es el común. Fiebre. Ya sí, fiebre, pero como le digo, no es el común, no es que a la gran mayoría le pase, sino que son las menos personas. Entonces lo ideal es aprovechar la oportunidad de la vacunación y administrarse las vacunas que le corresponden para mantener mejor la inmunidad y prevenir la enfermedad. Y también técnicamente, a ver, cuando se dice, por ejemplo, a los niños del colegio le van a colocar la influencia y COVID inmediatamente, ¿se produce algún problema allí o depende del organismo del pequeño? No, Algunas reacciones no que pueden provoca haber. mayores reacciones, es lo mismo que todas las vacunas que hemos tenido en todo momento, así que no es mayor la reacción que vayan a tener al administrar las dos. Pero sí, como les digo, en los papás está el temor de que algo les pueda pasar y por lo general se administran solo una y la segunda después nos cuesta bastante perseguirlos para que lleguen al vacunatorio. Quedó como en el subconsciente colectivo esto de la pandemia, con respecto del tema de las vacunas. Sí. Fue muy delicado esta situación. Sin duda, o sea, por un lado se visibiliza la importancia que tienen las vacunas porque posterior al inicio de la vacunación efectivamente la pandemia comienza a decaer y por otro lado, claro, también en algunos sectores se potencian los mitos respecto a las vacunas como que provocan alguna enfermedad posterior o algo así. Al menos tenemos la confianza de la mayoría de la gente en las vacunas, buenos porcentajes, pero sin embargo eso no implica que ahora en esta campaña se van a volver a repetir esos buenos porcentajes. La vacunación de la influenza tiene menor resistencia que la del COVID, de ahí no sé si Bárbara conocerá los datos del año pasado, pero la de la influenza es esperada por la población mayor principalmente. Y ese es nuestro objetivo principal, al menos en esta primera etapa. Bárbara, ¿tú tienes en general los horarios en que van a ustedes estar trabajando? No obstante que ya en algún momento se ha dicho, pero me gustaría que por favor lo reiteraras para toda la comunidad. El horario de vacunación del CESFAM es de las 8:30 hasta las 13 y de las 14
El día lunes hasta las 19:30, de martes a jueves hasta las 16:30 y el viernes hasta las 15:30. Ya, ahí hay una... Sí, unos márgenes. Hay unos márgenes se han que los difundido cuales... en las redes Claro. sociales del CESFAM, está publicado ya mismo en el vacunatorio. Y cualquier duda, igual está el número de teléfono del vacunatorio para que la gente consulte. Sí. Que es el 26 45 27. Cualquier duda que tengan ahí de las vacunas, de los horarios, pueden consultar ahí. Sí, muy importante eso. Sí, disculpa Orlando, Sí. o también empresas. También se ha ido a vacunar a empresas, a organismos públicos, entonces cualquiera persona que no escucha ahora y que tenga a cargo un grupo humano puede llamar al vacunatorio y ahí se le agenda una visita y vamos con todos los equipos y se vacuna a toda la población, a toda la empresa, etcétera, a todas las oficinas que compongan algún organismo público, entonces está a la disposición a poder ir al lugar de trabajo, al lugar de desempeño de alguna otra labor. Bueno, son Sí. formas de ir, ¿cierto? Acercándose más a la comunidad para que se dé cumplimiento a esto que va a ser en beneficio de todos. Se han ya presentado varios problemas, ¿cierto? En cuanto a incrementos de estas enfermedades. Y aquí está la oportunidad de inmunizarse. Sí. Sí. ¿Mm? Sí, no olvidar, como le decía yo, que la campaña influenza no es como el COVID, que es abierta a toda la población, depende de las edades, sino que acaba con grupos objetivos. ¿Ya? En este momento la vacunación comenzó el 15 de marzo y es hasta fines de mayo, pensando en inmunizar ya a mayo, tener a la población inmunizada, lo que nos corresponde. El año pasado llegamos a noviembre, diciembre con coberturas bajitas de influenza, nos costó bastante, sobre todo embarazadas y niños. Nos costó mucho perseguirlas para que que se inmunizaran. Y en promedio, Payaco, ¿cómo se presenta con el resto de las comunas dentro de la región de los Es que en ríos? general, como le digo, es una meta que tenemos que hacer y tenemos que hacer los esfuerzos que tengamos que hacer para cumplirla. Así que estamos hemos cumplido siempre con lo que se nos pide. Por eso entonces están las disposiciones de vehículos y personal para concurrir a los diferentes sectores. Sí, es una meta sanitaria a nivel ministerial, por lo tanto a nosotros nos exigen estar informando los porcentajes de vacunación, toda la población que esté registrada, eso nos está pidiendo permanentemente la Seremi de Salud, por lo tanto no es algo que sea al azar nomás, o que tenga importancia en la salud de las personas, sino que también además nos fiscalizan por eso. Por lo tanto tenemos que cumplir ahí lo que nos pide el ministerio. Rodrigo, así a grosso modo, ¿tienes más o menos tú la cantidad de gente que hasta ahora, por ejemplo, ha tenido ya lamentable deceso por el tema COVID acá en Payaco? ¿En la comuna? Sí. Me pillas con el dato, no me gustaría improvisar el tema de fallecimientos, tendría que buscarlo y podríamos en otra oportunidad compartirlo. Pero en términos generales, sí, ¿ha habido incremento? ¿Ha decrecido? ¿Cómo ha sido esa situación acá? ¿Cómo se ha presentado? O sea, lo que vemos a nivel nacional y en las distintas comunas que ha decrecido el porcentaje de fallecimientos, sin duda. Ya. ¿Sí? La tasa de letalidad y de mortalidad, que son distintas, uno asociado a la enfermedad probablemente tal, otro asociado a la población, han disminuido, sin duda. Han disminuido o se han estabilizado. Porque Por eso es que es importante aclarar ese puntito también para poder que la comunidad entienda de que al suministrar estas dos vacunas ya no tienen mayores injerencias una con otra, se compatibilizan, digamos. Sí. Sí, la disminución del contagio de COVID ha sido muy significativo gracias Claro. a la vacunación. ¿Ya? Sí. De tener 30, 40, 50 casos diarios a tener 1, 2 en la semana, 5 en la semana, es bastante la ¿Aún diferencia. se mantienen los testeos de ese tipo? Aún se mantienen los testeos. El CESFAM sigue haciendo exámenes de PCR y test de antígeno a las personas que tienen síntomas y que necesitan. Ya, muy necesario, muy importante, y el llamado a la tranquilidad también a las personas, a todos, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. La presencia acá de Rodrigo Hanchuk, director del CESFAM, y también Bárbara Sánchez, encargada del vacunatorio del CESFAM, con algunos inconvenientes, con rápido para allá y para acá. ¿Se ha incrementado mucho el trabajo, la labor, Rodrigo? Sin duda, o sea, uno mezcla lo técnico, lo clínico con lo comunitario también. Por lo tanto, ahí hay una división que cuesta de repente durante el día a día generar los equilibrios, ¿no es cierto? Porque efectivamente uno de mis planteamientos cuando llegué al CESFAM es que tenía que ser una dirección abierta a la comunidad. Ahora, ¿cómo buscamos el equilibrio entre ser abierto a la comunidad y dejar de lado la función propiamente tal de gestión? Es parte de estas primeras semanas. Y Bien. los equilibrios que tengo que tratar de buscar en los próximos meses también. ¿Se han presentado dificultades mayores en este periodo de gestión que ya llevas?
dificultades mayores con los usuarios, siempre la falta de hora implica que haya rabia, haya molestia, haya inquietud. Sigue siendo un Y tema. sigue siendo un tema sin duda, sin duda. Es un tema, en especial las horas médicas durante las mañanas, es algo que no se puede solucionar de una semana para otra y que involucra recursos financieros, también gestión y también acompañamiento. Hemos tratado paulatinamente de incorporar algunas figuras como la del facilitador en las mañanas, donde a las 7 de la mañana hay alguien que acompaña a las personas que ingresan al CEFAM y les diga si van a tocar hora o no, y que les explica que esperen si es que no hay hora, tal vez por la cantidad de personas que hay ahí en el recinto. Pero a partir del día de ayer, por ejemplo, las personas que quedaron sin hora en el día anterior y que llegaron a las 7 de la mañana al CEFAM, le estamos agendando hora prioritaria para el otro día, en la medida que tengamos también la disponibilidad. Entonces, paulatinamente estamos buscando algunas herramientas para poder suplir la falta de horas médicas que algunos días se presentan en el CEFAM. Ahora bien, todo esto tenemos que llamar a la paciencia de las personas, ¿cierto? Acudir a ello para poder que poco a poco se van a ir dando las estrategias necesarias y poco a poco también se va a ir ya regularizando este tema de las entregas de las horas médicas, una cuestión que en su momento fue pero caótico. Sí, bueno, de hecho este lunes que viene tenemos nuevamente la entrega mensual de horas para programas, donde vamos a afortunadamente tener mayor cantidad de horas en algunos aspectos. Matrona, por ejemplo, vamos a tener un poco más de horas porque hay un reemplazo ahí de matrona. Entonces esperemos que este lunes funcione igual que el lunes del mes pasado, cuando fue la entrega de horas mensuales, y estamos trabajando justamente para que sea así mismo, ya donde haya alto flujo de gente, pero a la vez harto funcionario involucrado dando horas y con mayor rapidez. Bárbara, por favor, te pediría que nuevamente nos reiteraras los números de teléfono que la gente puede contactarse o las empresas se pueden contactar a ese número. El número de teléfono del vacunatorio es el 26 45 27. Ahí pueden contactar con las funcionarias de la unidad y dejar cualquier inquietud, cualquier duda, ¿ya? O al número de informaciones igual del CESFAM, que es el 26 45 00, con la señora Graciela o el funcionario que se encuentra ahí también puede recibir el recado y después nosotros nos contactamos con ella. Rodrigo, ¿algo más que tengas que informarle a la comunidad? Solamente agradecer el espacio de Radio Diferencia y quedar en contacto. Pues la idea es que todas las semanas podamos tener algún funcionario del CEFAM informando cosas nuevas que se vayan apareciendo, como el tema de la vacunación o como otros cambios también pequeños que pueden ir saliendo, avanzando en esta gestión. Sí, así Bárbara, es muy importante que la gente vaya. Ahora, ¿tiene que tener alguna condición en específico para que la persona vaya a vacunarse? Me refiero que algunos van a decir, voy a tomar desayuno o no voy a tomar desayuno, por ejemplo. No requiere ninguna condición especial de preparación para la vacuna. Ya solamente llevar algún documento de identificación, el carnet de identidad o el carnet de control, de niño sano, de crónico, de lo que sea. Solamente con eso. Y como les digo, de momento nos tenemos que restringir solo con los grupos etarios que nos corresponde y que nos entrega el ministerio, ¿ya? Si tuviera alguna indicación médica otra persona tampoco habría inconveniente, pero no podemos todavía vacunar a toda la población. Ya, hay que estar muy atento entonces a los llamados. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar acá en esta mesa de trabajo. También a usted, Bárbara, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las pantallas de Radio Diferencia Televisión y a quienes nos escuchan también por el 95.3. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con las informaciones de inmediato.